Sean bienvenidos nuevamente. Seguimos estudiando los elementos básicos de geometría plana y en esta ocasión vamos a trabajar con algunos problemas de ángulos, recordando los conceptos esenciales como son ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice. Para ello, y mientras recordamos un poco de teoría, vamos a iniciar estudiando estos dos ejercicios que tengo, que es el inciso A, que dice que, como podemos ver en la gráfica, tengo un ángulo de 32 grados. Aquí lo podemos observar, 32 grados. Ese ángulo que estoy marcando, ese ángulo mide 32 grados. Y este ángulo que voy a marcar aquí sería el ángulo X, que no sabemos cuánto es lo que vale, y el ejercicio me dice calcula el valor de cada ángulo. Ya sabemos que el ángulo que estoy marcando mide 32 grados y lo que debo hacer es encontrar el valor de este ángulo, del ángulo X, cuánto será lo que vale. Para ello tenemos que recordar que un ángulo complementario es aquel que sumados miden 90 grados. Y si observamos nosotros, este ángulo más este ángulo nos da 90 grados. ¿Por qué? Porque esta formación, este ángulo que tengo aquí con azul, si ustedes observan, es 90 grados. ¿No? Observen bien, es un ángulo de 90 grados. Entonces, observando el ejercicio, yo me doy cuenta que es un ángulo 90 grados. Y recordando la teoría, yo sé que si dos ángulos sumados entre sí dan 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Dicho eso, vamos a empezar a formar una ecuación para poder resolver. Yo sé que 32 grados, que es este de aquí, más este grado de aquí, que es este de aquí, más X le voy a poner, tiene que darme ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que dar? Tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios, eso tenemos que recordar. ¿Ya? Entonces lo único que tengo que hacer ahora es resolver esa ecuación que acabo de formar. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? La variable que es la letra X, se queda en ese lugar donde ustedes la pueden ver. X es igual a 90. Ya no le voy a poner los grados, no es necesario. O si ustedes desean también le pueden poner, no hay ningún problema. 90. Y ahora este 32 también es grado, ¿no es cierto? Entonces los grados tienen que estar en esta parte, a la derecha del igual. Los grados a la derecha del igual. Y las letras tienen que estar a la izquierda del igual. Es por eso que la X se quedó a la izquierda. El 90, como ya está a la derecha, yo simplemente lo bajé. Pero este 32 está a la izquierda. Yo lo tengo que pasar a la derecha. Aquí el 32 tiene signo positivo, que no se ve, no se anota. Si yo lo quiero pasar al otro lado, de aquí yo lo quiero pasar al otro lado, pasa con signo negativo. Sería menos 32 grados. Entonces, X es igual a 90 menos 32 grados. Hacemos la diferencia. ¿Cuánto es 90 menos 32? 58 grados. Y esa es la respuesta. X vale 58 grados. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, este ángulo X que yo tengo aquí, ese ángulo mide, que le voy a poner 58 grados. Y ya está. Verifiquemos. 58 más 32 tiene que dar 90. Y da 90. Esa es la resolución del primer ejercicio. Solamente sabiendo un poquito de teoría. Veamos el inciso B. El inciso B, tengo un ángulo que vale 2x y un ángulo que vale 44. Además, tengo un ángulo que vale y, no sé cuánto. Si observamos bien, son ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de aquí es opuesto a este ángulo de aquí.
Y si recordamos la teoría, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, como miden lo mismo, yo puedo decir que este ángulo 2x, es igual a este ángulo de 44. Entonces yo anoto 2x es igual a 44, anoto. ¿Por qué anoto eso? Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué estoy indicando aquí? Estoy indicando aquí que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, según la teoría. Ahora simplemente despejamos esta ecuación. Recuerden que a la izquierda se queda la letra y a la derecha se pasan todos los números. En este caso el 2, ¿qué está haciendo el 2? Está multiplicando, está sumando, está restando, está dividiendo. Observamos bien, está multiplicando, porque aquí no tengo 2 más, ahí estaría sumando, ahí estaría restando, pero en este caso ¿qué está haciendo? Está multiplicando. Y si está multiplicando, pasa a hacer la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. Entonces pasa a dividir. X es igual a, dividimos 44 dividido entre 2 sería 22 grados. De esa forma ya sé que X vale 22. X vale 22. No quiere decir que este ángulo vale 22, porque fíjense bien, dice 2x. ¿Cuánto vale entonces este ángulo? Si es 2x. 2 por x. 2 por x. ¿Cuánto vale x? Acabamos de encontrar el valor de x. ¿Cuánto vale x? Aquí está. Vale 22. 2 por 22, ¿cuánto es? 2 por 22 sería 44. Entonces, este ángulo también es 44. Ese proceso podemos evitar de hacer. Esto no es necesario hacer si nosotros sabemos la teoría. Sabiendo la teoría, nosotros podemos decir simplemente que si este ángulo vale 44 y si este ángulo es su opuesto por el vértice, entonces automáticamente este ángulo vale 44. Sabiendo la teoría, ya no es necesario hacer este procedimiento. Ahora, si no sabemos la teoría, tenemos que hacer el procedimiento. Ahora, ya tengo el valor de este ángulo, que es 44. Tengo este valor, que también es 44, pero me falta saber este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo Y? Para ello, voy a tomar todo este ángulo. Observemos bien, todo este ángulo. ¿Cuánto mide todo ese arco que yo acabo de hacer? Si observamos en el transportador, todo ese arco mide 180 grados. Todo ese arco que he marcado mide 180. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a anotar que el ángulo Y, que es este ángulo, más el ángulo de 44, que es este ángulo, me tiene que dar, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 180. ¿Por qué? Nuevamente revisemos. Todo este arco que estoy marcando aquí, que estoy remarcando, todo este arco mide 180 grados. Por tal motivo, Y más este ángulo, o sea, Y más 44, me tiene que dar 180 grados. Y eso lo anoto en forma de ecuación, aquí lo tengo. Y más 44 es igual a 180. Ahora, recordemos, la letra se queda a la izquierda. Y se queda a la izquierda. 180 lo vuelvo a copiar. Pero este 44, observemos, está sumando. Tiene un signo positivo aquí. Está sumando. ¿A qué pasa al otro lado? Este 44 yo lo mando al otro lado. ¿A qué lo mando? A restar. Porque estaba sumando, pasa a restar. Hacemos esa diferencia. Restamos 180 menos 44 es igual a 136 grados. Y de esa forma ya lo tengo completo mi ejercicio. De esa forma ya yo puedo saber que Y vale 136. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto vale esto, por teoría pueden decir, como Y es el opuesto de este ángulo, vale igual 136 por ángulo opuesto. Esa es la teoría que no debemos olvidar para que la resolución de nuestros ejercicios se hagan más fácil. Pasemos a otros.
aquí tengo otro. Observemos este ejercicio. Este ejercicio es bastante fácil si yo sé la teoría. El ángulo B, este es el ángulo B. El ángulo B vale 36. Este es el ángulo B, vale 36. Si recordamos la teoría, ¿cuánto vale el ángulo D? El ángulo D es opuesto al ángulo 36. Por tal motivo, vale 36. El ángulo N es el mismo que este ángulo, es el mismo, porque las líneas son paralelas. Entonces este N también vale 36. P que es opuesto, también vale 36. Entonces ya tengo el valor del ángulo B, tengo el valor del ángulo D, el valor de N y el valor de P. Todos valen 36. ¿Por qué? Porque el ángulo B con el ángulo D son opuestos. Por tal motivo miden lo mismo, 36. Y el ángulo N con el ángulo 36 son los mismos. Igual son opuestos, entonces también vale 36. El ángulo P con el ángulo N son opuestos por el vértice y según teoría valen 36, valen lo mismo. Ya tengo esos ángulos. ¿Qué ángulos me falta ahora encontrar? Me falta encontrar el ángulo A, me falta encontrar el ángulo C, el ángulo M y el ángulo O. Para ello es necesario solo encontrar uno de ellos. Basta con encontrar A y lo demás, como son opuestos, se van a repetir. Encontremos entonces el valor de A. Para ello voy a agarrar todo este arco. Fíjense, todo ese arco. ¿A qué encierra ese arco? Encierra al ángulo A y al ángulo D. Solo al ángulo A y al ángulo D. A este ángulo no lo encierra ni a este. Ese arco encierra a estos dos ángulos. Y si recuerdan ustedes este arco, ¿cuánto mide? Según su transportador, fíjense, ese arco mide 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo sumo este ángulo más este ángulo, me tiene que dar 180 grados. Entonces, hago la ecuación. Ángulo A más ángulo D, que vale 36, me tiene que dar 180 grados. Entonces, nuevamente despejamos la ecuación. La letra se queda a la izquierda. El 180 lo copio porque ya está a la derecha. Y el 36 que estaba sumando, observen, está sumando el 36, pasa a restar. A sería igual, resolvemos 180 grados menos 36 grados. ¿Cuánto sería? Entonces anotamos su respuesta, ¿no? Sacando conclusiones sería 144 grados. 180 menos 36 sería 144. Y ese es el valor del ángulo A. El ángulo A vale 144. Ahora, ¿cuál es opuesto al ángulo A? Es el C. Eso quiere decir que el ángulo C también mide 144. El ángulo M es el mismo que el ángulo A. Entonces, también mide 144. Y el ángulo O, que es opuesto por el vértice al ángulo M, mide 144. Y de esa forma, sin hacer mucho ejercicio, fíjense, solo hicimos ese ejercicio, hemos encontrado el valor de los 8 ángulos que están aquí. Ahora, ¿cómo voy a saber si está bien o no? Debemos saber teoría por eso. Y sumamos. Si ustedes agarran y suman 36 más 144, les va a dar 180 grados. Y si ustedes suman todos estos ángulos, 144 más 36 más 144 más 36, les tiene que dar 360 grados. Igual aquí abajo. Si sumo 36 más 144, que es este arco, me tiene que dar 180. Si yo sumo 144 más 36, que es ese arco, les va a dar 180. Y si suman todo esto, ángulo MNOP, les tiene que dar 360 grados. Eso es para reforzar la teoría de ángulos. Veamos el inciso B. El inciso B está más fácil todavía, sino que tenemos que saber teoría.
Si observamos bien, el gráfico es un triángulo. Y si recordamos los ángulos en un triángulo, este ángulo más este ángulo más este ángulo en un triángulo da 180 grados. Eso está en la teoría. El ángulo X más el ángulo 50 más el ángulo X más 10 me tiene que dar 180. Eso que estoy diciendo en lenguaje español lo voy a traducir al lenguaje matemático. El ángulo X más este ángulo, que es X más 10, más este ángulo, que es 50, me tiene que dar, ¿cuánto habíamos dicho? 180. Nuevamente, el ángulo X, que está aquí, más el ángulo X más 10, que está aquí, más el ángulo 50, me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque en teoría dice que los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma da 180 grados. Una vez hago ese ejercicio, se me forma una ecuación y tengo que resolver la ecuación. ¿Cómo resuelvo la ecuación? Ordenando. Las letras se quedan a la izquierda. O sea, esta X y esta X se van a quedar en la izquierda. Estas dos X se quedan a la izquierda. Luego anoto X más X. Aquí está el igual. Que tenía a la derecha del igual 180. Ahora estos números que están aquí a la izquierda, yo debo trasladarlos al otro lado. ¿Y cómo lo traslado? Cambiando la operación. Observemos bien. Aquí dice más 10. ¿Qué significa eso? Suma. Más 10. Si yo lo voy a trasladar, va a pasar con menos 10. Aquí dice más 50. Más 50. Pasa al otro lado con menos 50. Y ya está. Ahora, aquí en la parte izquierda, que están las X, dice una X más una X. ¿Cuánto es una X más una X? Son 2X. Es igual a 180 menos 10 menos 50. 180 menos 10 sería 170. Menos 50 sería 120. Ahora, X es igual a 120. Y este 2, ¿qué está haciendo ese 2? Está multiplicando, está sumando, está restando, está dividiendo. ¿Qué hace ese 2? Está multiplicando. ¿Por qué multiplicando? Porque si observamos aquí no hay ningún signo más ni menos. Está multiplicando. Cuando no hay signo entre un número y una letra, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces el 2 está multiplicando a la X. Pero ese 2 tiene que pasar al otro lado. Recordemos que en la parte izquierda tiene que quedarse solo la letra. Y al otro lado tienen que estar los números. Y el 2 es un número. Tiene que pasar al otro lado. Está multiplicando, pasa a dividir. X es igual, dividimos 120 dividido entre 2 sería 60. X vale 60. Ahora volvemos a nuestro triángulo. Volvemos aquí. Si X vale 60, quiere decir que este ángulo de aquí, el ángulo X vale 60. ¿Y este cuánto vale? Dice X más 10, sería 60 más 10. ¿Cuánto es 60 más 10? 70. Entonces ya encontré los tres ángulos, 50, 60 y 70. Sumemos, tiene que dar 180. 70 más 60 grados son 130. 130 más 50 son los 180 grados. Y de esa forma ya encontré el valor de los tres ángulos. El ángulo A vale 70, el ángulo B vale 60 y el ángulo C, que ya nos los habían dado, que vale 50. Y esa es la forma de trabajar con estos elementos básicos de geometría plana, como son los ángulos, y para ello es necesario que recordemos la teoría.